espero que todos ustedes se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. El día de hoy nos corresponde la lección bíblica y esta se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Sí, vamos a seguir hablando de este gran hombre de Dios. ¿Recuerdan que Nehemías era el copero del rey? Él no solo debía servirle, sino que también debía probar sus alimentos para confirmar que estos no estuviesen envenenados. Nehemías se encontraba en Persia, muy lejos de su hogar, pero él nunca olvidó que provenía de Jerusalén. Y al enterarse que Jerusalén se encontraba con sus muros destruidos y que sus puertas habían sido quemadas, sintió mucha tristeza en su corazón. Así que ayunó, se privó de los alimentos y oró. Habló con Dios para interceder por Jerusalén. Los muros cumplían una función muy importante, la cual era proteger a Jerusalén. Es como cuando yo tengo un portón o una reja en mi casa. Puedo tener el control de quién entra a mi hogar. En este caso, al encontrarse Jerusalén con sus muros destruidos, en cualquier momento podía venir una multitud y podían ser atacados o les podían robar las cosas que les quedaban. Entonces me imagino yo que Jerusalén no podía dormir en paz, quizás dormían a saltos, pensando que en cualquier momento podían ser atacados. Dios, en su voluntad, envió a Nehemías a que reconstruyera estos muros y así devolverle la paz a Jerusalén. Y los muros fueron reedificados, y el pueblo se reunió y les pidieron a un hombre que se llamaba Esdras, el cual era escriba. Esto significa que él copiaba e interpretaba la palabra de Dios, que les leyese la ley de Moisés. Esdras había preparado su corazón para aprender, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Le construyeron una especie de púlpito para que él pudiese ser oído y visto de una mejor forma. Antes la palabra de Dios se encontraba escrito en unos rollos. Así que Esdras abrió el rollo y el pueblo de Jerusalén se puso de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios. Con él se encontraban 13 hombres que les ayudaban a interpretar para que el pueblo entendiese mejor. El pueblo estuvo toda la mañana escuchando la ley de Moisés. Me imagino yo que estaban tan maravillados que ni siquiera se querían mover de sus puestos. Bendijo Esdras a Jehová Dios y el pueblo respondió: Amén, amén. Amén significa así sea y es una confirmación que utilizamos los hijos de Dios. El pueblo alzó sus manos y se humilló a tierra. Ese día fue tan especial porque ellos se dieron cuenta de que estaban haciendo cosas malas ante los ojos de Dios y se pusieron a llorar porque ahora se daban cuenta que eran pecadores. ¿Será que tú y yo somos pecadores? Sí. Pecado es todo lo que hacemos. Quizás con estas manos yo le pegué a mi amigo porque me tenía aburrido. Quizás con estas mismas manos me adueñé de algo que no era mío y lo tengo escondido en mi casa. O muchas veces digo malas palabras, palabras que ofenden a otras personas. Otras veces ni siquiera las alcanzo a decir, pero las pienso. Todo esto es considerado pecado y el pecado me aleja de Dios. ¿Habrá alguna solución para este pecado? Ya sé, quizás puedo ir a la farmacia y les puedo decir que me den una pastilla para limpiar mi pecado, para limpiar mi corazón. No. La única solución para este pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que un día vertió en la cruz del Calvario. Y esa sangre el día de hoy está fresca. Sí, escucharon bien, está fresca para limpiar tu pecado y para limpiar mi pecado. Y Jesús no quedó ahí, sino que él al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Jerusalén estaba tan asombrado al oír esto que la única intención de su corazón era obedecer la ley de Dios. Pero es que esa ley fue dada a los antiguos, fue escrita por Moisés, entonces era solo para ellos. No,
esa ley está escrita aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, esa ley también el día de hoy es para nosotros, para que la podamos obedecer. Los muros habían sido reedificados, pero aún así faltaba mucho por hacer en Jerusalén. Debían reparar o reconstruir las casas que habían sido dañadas. La ciudad era muy grande, pero aún así tenía pocos habitantes, así que los jefes de la ciudad decidieron ir a vivir a Jerusalén y escogieron a una de cada 10 familias para que también se fuese a vivir a la ciudad. Y las demás familias que restaban se fueron a vivir alrededor de Jerusalén para así construir una ciudad fuerte. Nehemías, guiado por Dios, le dio trabajo a los hombres de la ciudad. Entre ellos, ¿recuerdan a Hanani, quien fue que dio aviso a Nehemías de que los muros estaban destruidos? Lo dejó en un cargo muy importante, lo dejó como guardia de la ciudad. También había otro hombre que se llamaba Ananías, y a él también lo dejó en un cargo muy importante, porque él era un hombre temeroso de Dios. ¿Será que era temeroso de miedo? No, era temeroso de respeto. Por lo tanto, si él respetaba a Dios, haría las cosas buenas. Habían también otros hombres que se encargaban de cuidar la ciudad, otros que estaban en las puertas para controlar el acceso. Había un coro que los llevaba a alabar el nombre del Señor. Los levitas también cuidaban del templo. Todos tenían un trabajo, todos tenían una labor. Ninguna era más importante que la otra porque todas tenían un propósito: honrar a Dios en todo lo que hicieran. Los muros habían sido reedificados. El pueblo había escuchado la palabra de Dios y se había arrepentido. Ahora solo querían hacer la voluntad de Dios y trabajar en Jerusalén. Para demostrarles a los demás que ellos eran el pueblo escogido de Dios, hicieron una gran fiesta. Nehemías separó al pueblo en dos, unos a la derecha dirigidos por Esdras y los otros a la izquierda dirigidos por Nehemías. Mientras recorrían los muros de la ciudad, alababan y glorificaban el nombre de Dios. La gente, para demostrar que amaba a Dios, trajeron regalos, dinero, ofrendas y también comida para los que trabajaban en el templo. ¿Será que nosotros también le podemos dar un regalo a Dios? Lo que pasa es que Él es muy importante, entonces a mí me gustaría regalarle algo de oro. Y no tengo el dinero suficiente para hacer eso. Él no nos pide cosas materiales. Él solamente nos pide un corazón arrepentido. Decirle: este soy yo, estas cosas malas he hecho, ahora te pido perdón y te invito a que tú entres a morar en mi corazón. Y cuando Él entra a morar en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Ay, pero no nos tenemos que quedar solamente ahí, sino que debemos crecer para un día poder verle en el reino de los cielos. ¿Y cómo crecemos nosotros? Mediante la lectura de la palabra, mediante la oración, el hablar con Dios, el contarle todos los días lo que nos pasa, alabando el nombre del Señor. De esta manera yo voy creciendo como cristiano y puedo llegar un día al reino de los cielos a morar con Jesús, nuestro Salvador. Y así gobernó Nehemías durante 12 años en Jerusalén. Pero como él había prometido volver a Persia, tuvo que cumplir su promesa y volvió nuevamente a trabajar con el rey. Nehemías pidió permiso nuevamente para volver a Jerusalén, y cuando llegó allí se dio cuenta que el sumo sacerdote había hecho algo muy malo. Le había dado dentro del templo, dentro de la casa de Dios, una habitación a Tobías. ¿Recuerdan que Tobías era el hombre que impedía que los muros fuesen reconstruidos? Entonces Nehemías sacó todas las cosas de Tobías, pidió que limpiaran esa habitación y devolvió las cosas que eran del templo. Nosotros, ahora que somos templo de Dios, debemos tener cuidado en dejar ingresar las cosas que a Él no le agradan. Por ejemplo, la desobediencia, la mentira, las malas palabras.
También se dio cuenta que los hombres estaban trabajando el día de reposo. Venían a la ciudad a vender frutas y verduras. Así que los instruyó y les dijo que el día de reposo era consagrado enteramente para Dios. Por lo tanto, ese día no debían trabajar. También se dio cuenta que los hombres de Jerusalén se estaban casando con mujeres de pueblos paganos. Esto quiere decir que servían a otros dioses, que tenían otros ídolos. ¿Recuerdan que el texto del sábado pasado nos decía que no podemos servir a dos dioses? Eso estaban haciendo las mujeres de los pueblos paganos. Dios nos dice que no debemos tener otros dioses. Ustedes me pueden decir, tía, yo solo creo en Dios y en nadie más. Pero nosotros tenemos ídolos, y los ídolos son aquellos que ocupan el tiempo de Dios. Es decir, si yo juego con mi amigo Play, por ejemplo, 5 horas, y solamente le dedico 1 minuto a Dios, el Play está siendo mi ídolo porque está quitando el tiempo que le pertenece a Dios. Otros me pueden decir, tía, amo ese cantante, tengo todos sus pósters, tengo toda su música descargada, me la sé de memoria, paso todo el día en su página escribiendo. El cantante está ocupando el tiempo de Dios, por lo tanto, él también es mi ídolo. Ayúdanos el Señor para poder consagrarnos completamente a Él como lo hizo Nehemías, a ser dirigidos por Él para poder enseñar a otros y que los otros vean en mí el reflejo de Dios. Antes de terminar esta lección, vamos a hacer una oración, así que cierren sus ojitos y repitan después de mí. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Te pido, Señor, que tú la guardes en mi corazón. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame también a dejar estos ídolos que ocupan tu tiempo y a servirte de la mejor manera. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente junto a sus familias. Los dejamos cariñosamente invitados para el próximo sábado. ¡Nos vemos!